Bien, en este punto vamos a estar hablando con respecto a la naturaleza de la Biblia. Es importante saber que los que queremos estudiar la Biblia, entenderla y además de eso practicarla, debemos conocer qué es esto de la naturaleza bíblica, de la naturaleza de este libro. Veríamos el siguiente ejemplo. Si un policía o un representante del sistema judicial local se hiciera presente en su casa para entregarle un citatorio, usted estaría legalmente obligado a presentarse en el juzgado según lo indicado. Si usted ignora el citatorio, estaría desobedeciendo a la corte. Aunque un citatorio solo es un pedazo de papel, el peso de todo el sistema legal y todas las leyes vigentes respaldan ese simple documento. ¿Qué peso tiene la Biblia? ¿Por qué los cristianos la tienen en alta estima? ¿Cuál es la naturaleza de la autoridad detrás de la Biblia? O quizás más simplemente, ¿qué creen los cristianos respecto a la naturaleza del libro o colección de libros que denominamos la Biblia? Una vez que llegamos a un acuerdo con este tipo de preguntas, podemos decidir el papel que tendrá la Biblia en nuestra vida. ¿La estudiaremos? ¿Cuán seriamente? ¿Vamos a obedecer sus enseñanzas o la trataremos meramente como ideas que pasaremos con nuestras propias opiniones o el consejo de otros? Las palabras de la Biblia guiarán nuestra forma de vivir, pensar y creer. Consideremos estos otros asuntos en 4 secciones que vamos a tener y vamos a discutir: revelación e inspiración, el papel de los autores humanos de la Biblia, la autoridad de la Biblia y la unidad y diversidad en la Biblia. Vayamos al punto de revelación e inspiración. Los cristianos siempre han defendido una creencia céntrica acerca de la naturaleza de la Biblia. Ella debe su origen a Dios. La Biblia es la declaración y revelación de Dios mismo. Aunque compuesta por escritores humanos, el contenido de la Biblia es divinamente inspirado. El Antiguo Testamento a menudo incluye expresiones tales como dice el Señor, para reflejar el punto de vista del autor de que las palabras que prosiguen a esta frase vienen directamente de Dios. De los muchos ejemplos que pudiéramos citar, les recomiendo que puedan ver Génesis 22:16, Éxodo 5:1, Éxodo 10:3, Números 14:28, Primera de Samuel 10:18, Primera de Reyes 11:31, Segunda de Reyes 1:6, Primera de Corintios 17:4, Salmos 12:5 e Isaías 10:24. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo reflexionó sobre el fenómeno de Dios hablando a través de autores humanos, haciendo notar que los escritos del Antiguo Testamento fueron inspirados o soplados por Dios. Y eso lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, cuando la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para instruir, útil para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Aunque enfatiza el mismo punto, el apóstol Pedro utiliza una imagen diferente. Dios llevó consigo a los escritores del Antiguo Testamento. Eso lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, a fin de que el resultado no fuera meramente lo que los autores humanos deseaban decir, sino lo que Dios deseaba comunicar. Eso lo dice cuando la primera epístola de Pedro dice en esa cita que ninguna de las profecías es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta.
Además, los autores del Nuevo Testamento regularmente se refieren a los textos del Antiguo Testamento para apoyar sus declaraciones o como prueba de sus argumentos. Y eso lo vemos notado en Mateo 1:23, Hechos 2:17, Hechos 4:25, Romanos 9:17, Romanos 10:16, Romanos 12:19, 1 Corintios 14:21, 2 Corintios 6, del 16 al 18, y Hebreos 10:16. Tanto los escritores del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento estaban conscientes del papel de Dios al hablar por medio de interlocutores y escritores humanos. Lo que los primeros cristianos vieron como verdad para el Antiguo Testamento fue lo que oportunamente llevó a la formación del Nuevo Testamento. Para cuando Pedro escribió su segunda carta, él declaró que por lo menos algunas cartas de Pablo estaban al nivel del Antiguo Testamento, las otras escrituras. Y eso está dicho y mencionado en 2 de Pedro 3:16. Pablo escribió específicamente que el origen de sus enseñanzas era el mismo origen del Antiguo Testamento, es decir, el Espíritu Santo. Según su propia opinión, Pablo estaba consciente de la obra del Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 7:40. Y el apóstol Juan creía que sus escritos encarnaban las palabras verdaderas de Dios. Y esto en Apocalipsis 19:9. Con el tiempo, los primeros cristianos consolidaron una Biblia que otorgaba el mismo nivel a las escrituras hebreas y a 27 escritos cristianos del primer siglo. Más adelante discutiremos el asunto del canon con más detalle. Siguiente punto, autores humanos. Aunque algunas personas pudieran cuestionar el origen divino de la Biblia, casi nadie cuestiona el hecho de que los que escribieron las palabras de la Biblia fueron seres humanos. Durante el curso de varios siglos, si aceptamos que la Biblia es un documento divinamente inspirado, ¿cómo es que muchas personas lo escribieron a lo largo de cientos de años? Es posible que no comprendamos el proceso que se llevó a cabo, pero es obvio que Dios dirigió el esfuerzo de los escritores a fin de que escribieran precisamente lo que Él deseaba comunicar a su pueblo. Otra vez, aunque algunos escritores de la Biblia reconocieron la actividad de Dios en su vida, rara vez proclamaban la participación de Dios escribiendo directamente las escrituras. A pesar de que los autores humanos de la Biblia no estaban muy conscientes de estar escribiendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo ciertamente sabía que eso era lo que precisamente estaba haciendo. Así que las escrituras poseen esta cualidad peculiar, expresan el propósito del autor humano y del autor divino al mismo tiempo. Como resultado, los creyentes podemos escuchar la voz de Dios en las palabras de la Biblia, palabras escritas por gente como usted y yo, y podemos acogerlas con confianza. Autoridad de la Biblia. ¿Recuerda el citatorio mencionado anteriormente? Si se le requiere responder a esta orden judicial porque la autoridad del Estado la respalda, ¿cuánto más peso tienen las palabras de Dios? El escritor de Hebreo declara: por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Veamos esta declaración por partes. Si la ley del Antiguo Testamento, la cual fue dada por intermedio de los ángeles, demandaba el castigo para quienes la violaran, sería mucho más serio ignorar o violar el mensaje de Dios mismo, especialmente uno que fue dado por intermedio de su Hijo Jesucristo y confirmado con señales y maravillas. Si el mensaje de la Biblia es el mensaje de Dios, y si Dios busca comunicarse con su pueblo mientras leen las palabras de la Escritura, entonces ese mensaje conlleva la autoridad de Dios. Con su amplio uso del Antiguo Testamento, es obvio
que los escritores del Nuevo Testamento consideraron el Antiguo como las palabras de Dios, las cuales eran autoritativas para ellos y para sus lectores. Jesús también afirmó la autoridad del Antiguo Testamento declarando que la Escritura no puede ser anulada. Juan 10:35. Si escogemos ignorar el mensaje de la Biblia, nuestra ignorancia no anula la autoridad de las Escrituras o nuestra responsabilidad ante ella. Inclusive nuestros códigos legales asumen que la ignorancia de la ley no es excusa. Cuando ignoramos la Biblia, corremos el riesgo de perder tanto sus beneficios como sus advertencias. Entonces, la obligación de leer y estudiar el mensaje vivificante de Dios para nosotros es crucial, al igual que es nuestro privilegio. Unidad y diversidad en la Biblia. Cuando uno lee la Biblia rápida y fácilmente puede observar la diversidad existente entre las dos cubiertas. La Biblia fue escrita a lo largo de varios siglos por y para gente de diversos idiomas, hebreo, arameo y griego, y culturas, desde la antigua cultura semita hasta la grecorromana. Según la tradición, Moisés compiló el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, más o menos alrededor de 1300 años antes de Jesucristo, dependiendo de una rica historia oral que precedió a su época por muchos siglos. Al otro lado de la Biblia, el apóstol Juan escribió el Apocalipsis un poco antes del año 100 después de Cristo. Además, la Biblia contiene muchos géneros literarios diferentes: las narraciones, las poesías, la profecía, las cartas y los escritos apocalípticos registran las hazañas, aspiraciones, predicaciones, oraciones y exhortaciones de una amplia gama de personas. De hecho, realmente es extraordinario que una colección de esa naturaleza pudiera llegar a conformar un solo libro. También observamos otro tipo de diversidad en los dos testamentos, es decir, pactos de la Biblia. El testamento más antiguo, las escrituras de los judíos, funciona como la primera parte de la Biblia. Los primeros cristianos claramente percibieron el Antiguo Testamento como la palabra de Dios, ya que el mismo es un testimonio a la continuidad de Dios obrando en la historia. Por supuesto, lo que los cristianos denominaban Antiguo Testamento, los judíos simplemente lo llaman la Biblia o Tanaj. Para los cristianos, el testamento más nuevo relata el cumplimiento de las promesas de Dios de proveer el Redentor y proclamar el mensaje de salvación en Cristo por todo el mundo. El nombre Nuevo Testamento representa el nuevo pacto en Cristo, quien cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Ver Jeremías 31:31, Ezequiel 37:26 y compárelo con Lucas 22:20, 1 Corintios 11:25, 2 Corintios 3:6, Hebreos 8:8, 9:15 y 12:24. Si la Biblia es tan diversa, ¿cómo pueden afirmar la unidad de las Escrituras? Por supuesto, podemos hablar de la unidad del Antiguo Testamento como la colección de las Escrituras del Antiguo Israel y del Nuevo Testamento como la colección de la Iglesia primitiva. Además, tanto el Antiguo como el Nuevo afirman su lealtad al único y verdadero Dios, Yahvé. La afirmación israelita siempre ha sido clara, según se expresa en la Shema, que significa escucha. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. Y mientras los primeros cristianos, mayormente judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías, continuaron afirmando el monoteísmo. Por ejemplo, ver 1 Corintios 8:4. Rápidamente también llegaron a atribuir a Jesús como Señor la devoción debida solamente a Yahvé. 1 Corintios 8:6. Con el tiempo, después de varios siglos de deliberación, los cristianos formalmente expresaron lo que las Escrituras siempre han implicado: que Dios es trino y uno, una esencia en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo cual se refleja en textos tales como Mateo 28:19 y 2 Corintios 13:14.
Más allá de ver al único y verdadero Dios como el centro unificador de la Biblia, también podemos identificar una narración unificadora, la historia de la redención. Después de la buena creación, los seres humanos, aun cuando fueron hechos a la imagen de Dios, desobedecieron y cayeron en pecado. Génesis 3 al 11 detalla algunos de los resultados de esta caída. Después, comenzando en Génesis 12, el resto de la Biblia diagrama los esfuerzos de Dios para redimir lo que se perdió. Este relato de la redención por parte de Dios culmina con una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. Inclusive las porciones de las Escrituras que no se ocupan en relatar esta historia de redención, sea la ley, la sabiduría o los profetas del Antiguo Testamento o las epístolas del Nuevo Testamento, proveen instrucción sobre cómo el pueblo de Dios puede vivir como gente redimida. Por supuesto, debemos observar que la unidad de la Biblia no implica uniformidad. Los libros tienen diferentes énfasis, inclusive los evangelios, los cuales narran la historia de la vida y muerte de Jesús. La ley del Antiguo Testamento prohibía al pueblo de Dios comer camarones y cerdo, mientras que en el Nuevo Testamento Jesús declaró limpias todas las comidas. Marcos 7:19. Aunque los términos y asuntos pueden cambiar al adentrarnos en la historia, la Biblia avanza confiadamente hacia adelante bajo la soberana dirección de Dios. Quizás sea esto lo que representa la máxima unidad. Dios realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Efesios 1:11, para salvar a un pueblo que lo ama y adora solamente a Él.